Nadie esperaba que un cazador humano regresara con una presa como esta. Una mujer alienígena, rota, sangrando y valiendo más que cualquier recompensa de la galaxia. La cueva lo tragó por completo. Las sombras se extendían a lo largo de la piedra irregular mientras se agachaba bajo el arco bajo. Sus botas crujieron contra la grava suelta, cada paso resonando en la hondonada como una advertencia. Los vientos del desierto aullaban contra los acantilados. Pero allí dentro, el silencio oprimía con fuerza, roto solo por el sonido entrecortado de su respiración en sus brazos. Betty. Aún no sabía su nombre, pero verla lo perseguiría para siempre. La piel de Bahí Elite estaba llena de moretones, el cabello negro enredado y cubierto de polvo. Su cuerpo flácido, como si la lucha ya la hubiera abandonado. Ella no pesaba casi nada en sus brazos. Sin embargo, cargarla era como cargar todo el páramo sobre sus hombros. Leila bajó con cuidado sobre una losa plana de piedra cerca de la pared de la cueva. El tenue resplandor de su unidad de bomberos cobró vida, proyectando una luz azul sobre sus rasgos. Por un instante, pensó que quizá ya se había ido. Su pecho se elevaba tan superficialmente, tan frágil, que parecía que una sola ráfaga de viento podría apagarlo. Se quitó la mochila, con las manos moviéndose rápidas pero firmes. Una cantimplora, una tira de tela, el pequeño botiquín que guardaba para sí mismo. No había planeado hacerse el salvador hoy. Había salido a buscar presas para alimentarse. En cambio, el destino le había puesto a esta extraña destrozada en el camino. Su muñeca tenía marcas en carne viva, surcos profundos donde las ataduras le habían mordido la piel. Alguien la había mantenido encadenada, y no por poco tiempo. Apretó la mandíbula. Había visto a hombres llevar cadenas durante la guerra. Prisioneros, esclavos, aquellos a los que se desechaba cuando su utilidad terminaba. Verlo siempre le revolvía el estómago. Verlo en ella le ardía la sangre aún más. Desenroscó la cantimplora y presionó el borde contra sus labios. Al principio, nada. Luego, un pequeño tic, un leve trago. El agua se derramó por su barbilla, reflejando el resplandor de la luz del fuego, pero bebió lo suficiente para demostrar que aún se aferraba a la vida. Tranquila, murmuró Lee en voz baja. No te rindas conmigo ahora. Sus párpados se agitaron. Por un brevísimo instante, sus ojos se abrieron. Dos órbitas brillando tenuemente como brasas atrapadas en el crepúsculo. Se fijaron en él, afilados incluso en su debilidad. Miedo, desafío. Él no lo supo. Pero ella no rogó, no suplicó. Simplemente lo miró como si estuviera probando qué clase de hombre era. Lee le devolvió la mirada, firme e inquebrantable. Estás a salvo, al menos por esta noche. Las palabras se sintieron más pesadas de lo que sonaban. La seguridad era algo raro en este planeta, y las promesas solían romperse bajo el fuego. Aún así, lo decía en serio. Le limpió la sangre seca con la tela en el corte de la sien. Ella se estremeció débilmente, pero no le quedaron fuerzas para resistir. De cerca, vio lo mal que la habían tratado. Moretones en los hombros, un desgarro en el traje que dejaba al descubierto la curva de su costado. A quien la hubiera dejado allí afuera no le había importado si vivía para ver otro amanecer. A Lee sí. Dejó el botiquín a un lado y se quitó la capa de los hombros, cubriéndola con ella. La tela se tragó su cuerpo, ocultando los trozos rotos de su ropa, protegiéndola del frío que se colaba en la cueva. Durante un largo rato, simplemente permaneció sentado con la espalda apoyada en la piedra, escuchándola respirar. Cada inhalación era una victoria. Cada exhalación, la prueba de que no se había escabullido. Sus ojos se dirigieron hacia la entrada de la cueva, donde la luz de la luna se derramaba sobre la arena. En algún lugar, alguien la había encadenado, la había cazado, la había desechado, lo que significaba que alguien podría venir a buscarla. Los dedos de Lee rozaron el rifle que llevaba a un lado. Ya había luchado antes. Había perdido lo suficiente como para saber el coste de una batalla.
Pero al mirar a la frágil alienígena que yacía bajo su capa, supo una cosa con certeza. Si alguien venía a llevársela, primero tendrían que pasar por él. Betty se movió, separando los labios levemente. Su voz se quebró, entrecortada por el cansancio. «Mátame». Las palabras eran entrecortadas, su acento extraño, pero el significado la impactó con fuerza. Esperaba la muerte de él, nada más. Lee se inclinó hacia adelante, sus ojos grises como la tormenta fijos en los de ella. Esta noche no. Algo brilló en su mirada, luego confusión, incredulidad, tal vez incluso una leve chispa de esperanza. Sus párpados volvieron a cerrarse, el cansancio la hundía. Pero no antes de que él captara el brillo de las lágrimas. No la soltó. Se quedó allí sentado mucho tiempo después de que ella perdiera el conocimiento, contemplando el resplandor de la unidad de bomberos. No sabía quién era, qué había hecho ni por qué la habían dejado morir en la arena. Pero sí sabía esto. Era más que un cuerpo para abandonar, más que una presa para los carroñeros. Y mientras respirara, no iba a dejar que el desierto la reclamara. La cueva estaba en silencio, salvo por el susurro de la luz del fuego en el tenue goteo de agua en las profundidades de la piedra. Lee estaba sentado con el rifle sobre las rodillas, los ojos entrecerrados, pero con los sentidos alerta. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio rara vez significaba seguridad. A su lado, envuelta en su capa, la mujer alienígena se movió. Un leve gemido escapó de sus labios, seguido de una respiración entrecortada y aguda. Sus párpados se abrieron, revelando esos extraños ojos brillantes. Una luz violeta brillaba tenuemente en la penumbra. Durante un largo instante, no se movió, no habló. Simplemente lo miró fijamente, con una mirada cautelosa y desconfiada. Lee rompió el silencio primero. Su voz era baja y firme. «Estás viva. Eso es lo que importa». Su garganta se movió, pero no le salieron las palabras. Cuando finalmente lo intentó, el sonido fue áspero, como si cada sílaba se arrastrara contra un cristal roto. «Pero si estabas aquí muriendo», dijo simplemente, no creía que la arena fuera una buena tumba. Su expresión cambió, la sospecha se reflejó en sus rasgos magullados. «Tú, Hunter, me aceptas de vuelta, me vendes». Lee negó con la cabeza lentamente, sin apartar sus ojos grises de los de ella. «No intercambio vidas». «Ya no». La luz del fuego bailó sobre su piel, tiñéndola de extraños tonos púrpura y plateado. Se ajustó la capa, aunque el gesto fue más defensivo que práctico. Incluso herida, incluso medio inconsciente, se movía con una agudeza que le decía que no era una mujer acostumbrada a la debilidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Silencio». «Tienes uno», insistió. «A menos que quieras que te llame desconocida todo el tiempo». Sus labios temblaron antes de susurrar. «Betty». La palabra salió torpemente, como si la hubiera adaptado a su lengua. Lee asintió. «¿Betty? Entonces». No le respondió. «Todavía no». Los nombres pesaban en esta galaxia, y el peso podía aplastar a un hombre si caía en las manos equivocadas, pero ella lo estudió de todos modos. Entrecerró los ojos brillantes como si pudiera arrancarle la verdad. Finalmente preguntó con voz débil, «¿Por qué salvarme?». Lee se recostó contra la roca, con la mirada fija en la boca de la cueva donde el caballero del desierto se extendía ancho e infinito. «Porque ya he enterrado a suficientes personas». No tenía ganas de añadir a otra. Los labios de Betty se separaron, pero no respondió. En cambio, cambió de postura e intentó incorporarse. El dolor la atormentó al instante. Hizo una mueca, apretando los dientes y con las manos temblorosas mientras empujaba contra la piedra. Lee se movió sin pensar, sujetándola por el hombro antes de que pudiera desplomarse de nuevo. «Tranquila», murmuró. «No le sirves a nadie si te destrozas». Su respiración silbó entre sus dientes. «No débil». «No dije que lo fueras», respondió con calma.
Dije que estabas herida. Hay una diferencia. Las palabras parecieron tomarla por sorpresa. Giró la cabeza, mirándolo fijamente como si intentara decidir si se burlaba de ella o no. Al no encontrar crueldad en su rostro, sus hombros se relajaron ligeramente. Él la recostó contra la piedra y le ofreció la cantimplora una vez más. Ella dudó, su orgullo en conflicto con su necesidad, pero al final bebió despacio esta vez, cautelosa como alguien a quien le han negado el agua hasta que la sed se convirtió en vergüenza. Cuando bajó el fuego, su voz era casi un susurro. Otros me dejaron. ¿Por qué? ¿Tú no? Lee no respondió de inmediato. El crepitar del fuego llenó el silencio. Finalmente, dijo, quizás soy demasiado terco para irme. Por primera vez, sus labios se curvaron apenas, débilmente, una sombra de sonrisa, que se desvaneció casi al instante. Afuera, el viento cambió. Lee levantó la cabeza. De golpe, entrecerrando los ojos hacia la entrada de la cueva. La oyó entonces, el leve zumbido de motores a lo lejos. Esquimes, tal vez. Demasiado lejos para localizarlos con precisión, pero lo suficientemente cerca como para despertar sus instintos. Betty captó su expresión y se tensó. Vienen. Su mirada se volvió rápidamente hacia ella. ¿Quién? Su silencio le dijo basta. Quienquiera que la hubiera encadenado, quienquiera que la hubiera dejado desangrándose en la arena, no habían terminado, y no estaban lejos. Lee dejó su rifle a un lado el tiempo suficiente para meter la mano en su mochila y sacar una tira de carne seca de ración. Se la puso en las manos, cerrándole los dedos al ver que no respondía. Come. Necesitarás tu fuerza. Frunció el ceño. ¿Para qué? Para lo que sea que venga, dijo. Los motores afuera se hicieron más fuertes, débiles, pero ahora nítidos. No lo suficientemente cerca para verlos, pero sí lo suficientemente cerca como para prometer problemas. Lee revisó su rifle, moviendo las manos con la facilidad de la práctica. Cada clic de la carga del arma era un recordatorio de las batallas que esperaba dejar atrás. No había querido pelear esta noche. Quería comer, tal vez descansar un poco. Pero el destino tenía sus propias intenciones. Betty apoyó la cabeza contra la piedra, cerrando los ojos brevemente. Su voz era frágil pero segura. Si me encuentran, también te matarán. Lee sonrió levemente, con ojos penetrantes mientras escudriñaba la entrada de la cueva. Entonces nos aseguraremos de que no lo hagan. Abrió los ojos al ver ese resplandor violeta encontrándose con el acero gris tormenta. Algo tácito pasó entre ellos. No confianza, todavía no, sino la primera y frágil amenaza de ella. Los vientos del desierto aullaron de nuevo, trayendo consigo el eco de los motores acercándose. Lee ajustó su rifle, acomodándose contra las sombras. Descansa mientras puedas, dijo en voz baja. Cuando lleguen, necesitaremos cada respiro. Betty se aferró a su capa con más fuerza, sin apartar sus ojos brillantes de su silueta contra la luz del fuego. Por primera vez desde su sé. Las cadenas se habían roto, no estaba completamente sola. El zumbido de los motores se convirtió en un rugido que retumbaba en las paredes de la cueva. Lee ya estaba de pie, con el rifle cargado, cada músculo tenso como un resorte. Afuera, el caballero del desierto ardía con luces. 3 deslizadores surcaban las dunas, sus rayos cortando la oscuridad mientras se acercaban a los acantilados. Betty se incorporó, aunque débil, sus ojos brillantes se dirigieron hacia la entrada de la cueva. Sus manos temblaban contra la piedra, no de miedo, sino del esfuerzo por mantenerse firme. Me encuentran, susurró con la voz ronca. Siempre. Lee la miró. Entonces esta noche, se arrepentirán. El primer rayo blaster impactó en el acantilado, esparciendo fragmentos de roca dentro de la cueva. Betty se estremeció al ver la lluvia de escombros. Lee se movió rápido, arrastrándola hacia las sombras antes de posicionarse cerca de la entrada.
Los cazadores desmontaron, sus armaduras brillando bajo las luces de los deslizadores. 3 al principio, luego 5 más deslizándose detrás de ellos. Todos portaban rifles, escáneres, cuchillas diseñadas para capturas a corta distancia. No eran simples asaltantes. Eran profesionales y habían venido preparados. Una voz resonó por el altavoz de un casco, metálica y cruel. Entreguen a la chica, humano, y se marcharán. Resistan, y los enterraremos con ella. Lee no respondió. El silencio era su desafío. El líder levantó su rifle. Bien, como quieran. La noche estalló. El fuego blaster abrazó la cueva, quemando las paredes, llenando el aire de humo y chispas. Lee se movía como un hombre nacido para la batalla. Bajo, preciso, cada disparo de su rifle daba en el blanco. Un mercenario cayó, luego otro, sus cuerpos blindados se desplomaron en la arena. Pero los demás presionaron hacia adelante, obligándolo a retroceder paso a paso. Betty observaba, con la respiración entrecortada y las manos apretadas contra la piedra. Durante días, no había sido más que una presa. Nada más que un cuerpo destrozado arrastrado por el desierto. Ahora, al verlo luchar, algo en su interior se agitó. Un fuego que creía extinguido con sus cadenas. Un mercenario rompió la línea de Lee y cargó contra la cueva con una espada en alto. Los ojos de Betty brillaron violeta. Sin pensarlo, alzó la mano. El aire se quebró. Una onda expansiva surgió de su palma, impactando al atacante. Su cuerpo salió volando hacia atrás como desgarrado por una tormenta invisible, estrellándose contra la pared de roca antes de desplomarse sin vida en el suelo. Lee abrió los ojos de par en par por un instante. La incredulidad lo paralizó. Entonces irrumpió otro mercenario y su entrenamiento lo hizo retroceder. Disparó, derribando al intruso de un disparo limpio. Se giró hacia Betty con voz aguda. Podrías haberlo hecho antes. Ella sostuvo su mirada temblorosa, su brillo aún ardiendo en sus venas. No confiaba en ti. Otra explosión sacudió la cueva. Lee maldijo en voz baja, moviéndose de nuevo para cubrirla. Podía sentir su poder irradiando en el aire como estática. Peligrosa y viva. Los mercenarios se reagruparon afuera, sus voces alzándose en gritos metálicos. Está despierta. No dejes que lo use. Los labios de Betty se curvaron. No era exactamente una sonrisa. No era exactamente un gruñido. Que lo intenten. Su brillo se intensificó. Fuego violeta atravesando las grietas de su piel. Se puso de pie, tambaleándose pero inquebrantable. Con cada respiración, la cueva vibraba. Las piedras temblaban como si el desierto mismo respondiera a su llamada. Lee la miró, dividido entre el asombro y la preocupación. Si ardes demasiado, te quemarás. Levantó la barbilla, desafiante. Mejor quemar que romperse. El mercenario avanzó de nuevo, lanzando granadas a la cueva. Lee tiró de Betty hacia abajo justo cuando la explosión atravesó la entrada, llenando el aire de humo asfixiante. Tosió, con los ojos escocidos, pero incluso a través de la neblina, siguió disparando, su rifle sin perder el ritmo. Betty levantó ambas manos. El aire resonó con energía al desatarla. Arcos violetas rasgaron el humo, golpeando a los mercenarios dondequiera que estuvieran. Las armaduras se agrietaron, las armas volaron de sus manos. Los gritos resonaron en la noche. Los cazadores flaquearon. Por primera vez, el miedo se apoderó de sus voces. Retrocedan. Retrocedan. Pero no todos huyeron. Uno más valiente o más insensato que el resto cargó directamente contra la tormenta. Su espada alcanzó el hombro de Lee, quemando la carne a través de la tela. Lee gruñó, tambaleándose hacia atrás. Antes de que el mercenario pudiera atacar de nuevo, Betty se movió. Ella le apretó el pecho con la mano brillante, y con un destello de luz, el hombre salió despedido de la cueva, desapareciendo su cuerpo en la arena. Se hizo el silencio.
Solo quedaba el siseo de las armas humeantes y el crepitar del fuego moribundo. Los quimes que habían sobrevivido se alejaron a toda velocidad, con los motores rugiendo mientras los cazadores se retiraban en la noche. Lee se desplomó contra la piedra, llevándose una mano a la herida. Respiraba con dificultad y el sudor le corría por el rostro manchado de tierra. Miró a Betty, que sudaba en los pies, y su brillo se atenuó como una llama moribunda. «Eres más fuerte de lo que pareces», murmuró. Le fallaron las rodillas. Lee la sujetó antes de que cayera, atrayéndola hacia sí. Ella temblaba, agotada, con el rostro pegado a su pecho. «Di. No quiero que luches sola», susurró ella, con la voz apenas audible. Se le hizo un nudo en la garganta. La sujetó con más fuerza, su mirada se desvió hacia la boca de la cueva, donde el humo se elevaba en espirales hacia el cielo del desierto. «No lo harás, no mientras yo respire». Ella lo miró, y entonces, sus ojos brillaron levemente incluso mientras se apagaban. Por primera vez, no se vio a sí misma como una presa. Se vio reflejada en él, marcada, desafiante, reacia a doblegarse. Afuera, los vientos del desierto se llevaban los gritos de los cazadores en retirada. Pero Lee sabía que esto era solo el principio. Volverían, más fuertes, más hambrientos. Y cuando lo hicieran, él y Betty tendrían que permanecer juntos o caer juntos. La cueva se llenó de humo y metal chamuscado. Afuera, el desierto volvió a quedar en silencio. Los motores del esquime se desvanecían en la distancia. Pero el silencio no significaba seguridad. Significaba pausa. Nada más. Lee presionó su mano contra las quemaduras que le atravesaban el hombro, apretando los dientes mientras se ataba una tira de tela. La sangre lo empapó, pero había visto cosas peores. Había sobrevivido a cosas peores. Frente a él, Betty se desplomó contra la pared. Su piel violeta aún brillaba tenuemente en los lugares donde su poder se había intensificado. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales e irregulares. Incluso exhausta, había una agudeza en sus ojos, como un fuego reavivado tras casi ser reducido a cenizas. «No deberías haber hecho eso», dijo Lee en voz baja, rompiendo el pesado silencio. Su mirada se dirigió a él. «¿Qué? ¿Te desataste así?» Él asintió. Hacia la entrada de la cueva por donde habían huido sus enemigos. «Pintaste un blanco tan brillante que media galaxia lo verá». Soltó una risa hueca, aunque era más de dolor que de humor. «La galaxia ya me persigue. Esta noche no cambia nada». Lee se recostó contra la piedra, observándola. A través de la vacilante luz del fuego. «Sigues hablando así, pero no me has dicho por qué. ¿Quién eres realmente?» Durante un largo momento, no respondió. Sus manos temblaban contra sus rodillas como si la pregunta en sí pesara más que las heridas en su cuerpo. Finalmente, su voz sonó baja e inestable. «Mi nombre no es Betty», dijo. «No de verdad. Esa es la palabra que forjé para tu lengua. Mi gente me llama Betraan». El nombre quedó grabado en la cueva como una espada. Lee no reaccionó, pero el sonido le provocó un leve reconocimiento, algo que había oído durante sus años como soldado. Beiron, los rebeldes. El nombre susurrado en la guerra. Campamentos y guaridas de contrabandistas por igual. Ella seguía hablando, su tono cortante, cada palabra como una armadura desprendiéndose. Había hablado demasiado. «Soy el último heredero del linaje Bon. El consejo que se enfrentó al imperio. Cuando cayeron, me capturaron, encadenaron, escondieron, vendieron. Un fantasma que nadie quería y, sin embargo, nadie podía permitir que viviera libre». Lee apretó la mandíbula. Ahora tenía sentido. Las cadenas, los cazadores, la persecución implacable. Ella no era solo una fugitiva. Era una palanca, un arma, un símbolo. «¿Por qué me dices esto?», preguntó con voz tranquila, pero firme. Sus brillantes ojos se encontraron con los suyos.
Porque deberías saber el peso de lo que llevas. Protegerme no terminará con mercenarios. Traerá ejércitos, mundos, muerte para cualquiera que se acerque demasiado. Lee no dijo nada al principio, su mano apretaba el rifle a su lado. Había luchado en guerras antes, había visto cómo los símbolos se convertían en campos de batalla, cómo los nombres tallaban más tumbas. ¿Qué armas? Podrías dejarme, continuó Betty. Su voz se quebró, pero su mirada no vaciló. El desierto terminaría lo que los cazadores comenzaron. Zen, nadie te culparía. Lee exhaló lentamente, la respiración cargada de recuerdos. Recordó los rostros de aquellos que había dejado atrás en la guerra. Amigos enterrados bajo las dunas. Camaradas reducidos a cenizas porque alguien había decidido que sus vidas eran prescindibles. Irme ahora significaría añadir su rostro a esa larga e interminable lista. No suelo enterrar a gente que aún respira, dijo finalmente. Sus labios se separaron como si no le creyera, como si nadie le hubiera dicho algo así antes. No lo entiendes, susurró. Protegerme no es piedad. Es una sentencia de muerte. Tal vez, dijo Lee, ajustándose el vendaje del hombro con una mueca. Pero me arriesgaré. Mejor que vivir con el tipo de hombre que sería si te dejara en la tierra. Por primera vez, su compostura se quebró. Las lágrimas brillaban en las comisuras de sus ojos brillantes, no caían, sino que brillaban con el peso de todo lo que había cargado sola. Apartó la cara, avergonzada de mostrarlas. Lee no la presionó. Simplemente se acercó, dejando la cantimplora a su lado. Bebe, descansa. Mañana nos movemos antes de que regresen. La mano de Betty se cernió sobre la cantimplora antes de tomarla. Su voz era más suave ahora, frágil de una manera que la hacía parecer mucho más joven que el título que ostentaba. Eres el hombre más valiente que he conocido o el más tonto. Lee casi sonrió. Me han llamado peores. La luz del fuego parpadeó entre ellos, sombras danzando sobre la piedra. Por primera vez, el silencio entre ellos no se sentía como un muro. Se sentía como un puente. Ágil, incierto, pero real. Afuera, los vientos del desierto traían ecos tenues. Metal crujiendo, motores retumbando en la distancia. Refuerzos. Los mercenarios no se habían ido. Se estaban reagrupando. Lee se levantó, rifle en mano, con todos los músculos tensos de nuevo. Miró a Betty, con la capa ceñida, el cuerpo temblando de agotamiento, pero sus ojos aún brillaban con desafío. No han terminado, dijo. Ella asintió, apretando la mandíbula. Nunca lo están. La miró entonces, no como una carga, no como una fugitiva, sino como una decisión. Una decisión que ya había tomado, aunque eso significara su tumba. No te enfrentas a ello solo, dijo. Su voz tenía el peso del hierro, una promesa forjada en el fuego y la pérdida. Los labios de Betty temblaron. Por una vez, no discutió. Solo susurró, que las estrellas se apiaden de ambos. La noche del desierto aullaba afuera, prometiendo la tormenta que estaba por venir. La noche se quebró con el rugido de los motores. Las luces brillaron sobre las dunas, más brillantes y pesadas que antes. Esta vez no eran deslizadores. Reptadores, bestias acorazadas rodando sobre orugas de acero, sus cañones brillando como soles a punto de estallar. Sobre ellos, cañoneras más pequeñas rondaban los cielos, con reflectores que barrían como espadas de caza. Lee agarró su rifle con más fuerza, con la mandíbula apretada. Trajeron a toda la maldita mochila. Betty se incorporó contra la pared, con el cuerpo temblando, pero sus ojos ardían más que la luz del fuego. No se detendrán hasta que esté encadenado o muerto. Lee comprobó la carga de su arma. Entonces nos aseguraremos de que fallen en ambos. Ella lo miró fijamente, con el pecho oprimido y la voz áspera. No puedes ganar esto, Lee. Morirás. Él esbozó una leve sonrisa sombría. Tal vez, pero si caigo,
Caigo de pie. Es suficiente. Su corazón se encogió. Durante tanto tiempo, nadie la había elegido. Había sido una carga, una maldición, un premio. Pero este hombre, marcado y cansado, la eligió sin dudarlo. La primera explosión golpeó los acantilados, sacudiendo la cueva hasta sus cimientos. Llovió polvo. Lee la ayudó a ponerse de pie, guiándola hacia el interior. Cuando entren, quédate detrás de mí. La mano de Betty se apretó alrededor de su brazo. No, esta vez no. Lucho contigo. Antes de que pudiera responder, la pared de la entrada de la cueva se partió. El fuego de cañón atravesó la roca. Los mercenarios irrumpieron. Formas acorazadas en el humo. Lee se movió primero. Los rifles escupían fuego. Cada disparo, preciso y mortal. Luchó como un hombre que no tenía nada que perder. Su cuerpo era un escudo entre ella y la tormenta. Pero eran demasiados. Por cada mercenario que caía, 2 más entraban. Le ardía el hombro. Le dolían los pulmones. Pero no se detuvo. Entonces Betty dio un paso adelante. Sus ojos brillaban como estrellas gemelas. Una energía onduló en sus manos, un pulso que hizo volar a los atacantes más cercanos. La cueva se estremeció cuando una luz violeta destelló, abrazando a los mercenarios, desgarrando las armaduras como si fueran de papel. Lee se tambaleó hacia atrás, protegiéndose los ojos del resplandor. Betty. Su voz se elevó por encima del caos, feroz e inquebrantable. Soy Bararabón. Nadie volverá a enjaularme. Las cañoneras del exterior abrieron fuego, su explosión atravesando los acantilados. Betty levantó los brazos. El aire gritó con fuerza al formarse una barrera brillante. La explosión impactó contra ella, explotando en ráfagas de luz. Pero ella resistió, su cuerpo temblando por el esfuerzo. A Lee se le encogió el pecho al observarla. Era magnífica, aterradora, imparable, viva, y aún así, veía el precio en cada respiración entrecortada, en cada destello de su brillo. Corrió a su lado, disparando a los mercenarios que intentaban flanquearla. No te quemes, respondió ella con un susurro entre dientes. Mejor arder que romperse. La barrera se rompió en una onda expansiva que destrozó el campo de batalla. Deslizadores descendieron en espiral desde el cielo. Reptadores volcaron en llamas. El desierto mismo pareció temblar bajo su furia. Siguió el silencio. El humo llenaba el aire, roto solo por el crepitar de las llamas. Los cuerpos cubrían las dunas, las armas esparcidas como huesos rotos. Betty cayó de rodillas, su brillo se atenuó, su piel pálida bajo el tono violeta. Lee se dejó caer a su lado, atrayéndola hacia sus brazos. Su pecho se elevó débilmente, su respiración entrecortada. «Quédate conmigo», murmuró, con la voz cruel. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando. Débilmente. «Deberías haberme dejado». «Ni hablar», dijo, apartándole un mechón de cabello negro de la cara. «Ya no estás sola. Nunca». Una leve sonrisa. Curvó sus labios, temblorosa, pero real. «Entonces, nunca te dejaré». Los vientos del desierto soplaron a través de la cueva destrozada, llevándose el humo. Sobre ellos, las estrellas se abrieron paso a través de la bruma, testigos silenciosos de su desafío. Lee la abrazó, sintiendo los latidos de su corazón contra su pecho. A su alrededor yacían las ruinas de los mercenarios que creían que valía cadenas y muerte. Esta noche había demostrado ser más valiosa que cualquier imperio. Apretó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. Por una vez no hubo grito de guerra, ni huida, ni el peso de la pérdida. Solo 2 supervivientes unidos por la decisión, por el fuego, por la promesa del mañana. Cuando Betty finalmente susurró, su voz era suave, casi frágil. ¿Y ahora qué? Lee miró el desierto infinito,
las estrellas extendiéndose más allá, apretando su mano con más fuerza. Ahora sigamos avanzando juntos. Que la galaxia venga. La enfrentaremos codo con codo. Se inclinó hacia él, su brillo tenue pero firme, y por primera vez en años, creyó en la palabra juntos. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Lee? ¿Lo arriesgarías todo para salvar a Betty o te irías? Cuéntamelo en los comentarios. Espero tu opinión.